El estado de Chihuahua es uno de los 32 estados de la República Mexicana. Se encuentra situado al norte y debido a su superficie de 247.088 kilómetros, es el estado más grande representando el 13% del territorio nacional. Colinda con Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y así como por Estados Unidos en el lado de Texas y Nuevo México. Cuenta con 67 municipios dentro de los que destacan Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo y Jiménez. El estado de Chihuahua también cuenta con la Sierra Tarahumara, la cual fue nombrada así por los habitantes que poblan la región. La sierra comprende 1/3 de la parte total del estado. En esta zona la única zona climática es el invierno, excepto en la cascada de Basaciachi y la Sinforosa, donde se encuentra con un clima tropical. La meseta central es la zona de transición entre la sierra y el desierto. En esta parte del estado se puede cultivar, ya que se da la agricultura de temporada y de riego. En esta parte del estado se encuentra con un clima templado, junto con 4 estaciones del año. En esta parte del estado también se cuenta con las ciudades de mayor población. La fauna es más o menos parecida en todo el estado. Comúnmente se mezcla con la de la sierra, puesto que hay animales aptos para vivir en ambos medios. Pero en las altas montañas normalmente lo que encontramos son animales que están acostumbrados a temperaturas altas y clima húmedo. Aunque en peligro de extinción encontramos los osos y los venados, cuya cacería sigue siendo el deporte favorito de los chihuahuenses. El sistema hidrográfico de Chihuahua está constituido por 3 vertientes que irrigan el territorio y contribuyen significativamente a los caudales de agua de Sonora, Sinaloa y algunos de los estados fronterizos por donde corre el río Bravo. Sobre los primeros pobladores, el océano se congeló y los habitantes de Asia cruzaron el estrecho de Bering y fue cuando llegaron a América. Estos llegaron primero a América del Norte y conforme pasó el tiempo fueron bajando poco a poco. El territorio de México se divide en 2 zonas geográficas. Los estados del centro y del sur se les llama Mesoamérica y a los del norte Aridoamérica. Paquimé se encuentran a medio kilómetro de Casas Grandes. Para los años 700 de nuestra era, Paquimé se convertía en la zona más comercial y cultural de nuestra región. En el año 700 después de Cristo, dio inicio a la cultura paquimé en la zona de Casas Grandes por la práctica de agricultura y construcción de pequeñas casas de adobe circulares construidas a la orilla de varios ríos. Dichos ríos forman al unirse el río Casas Grandes. Los tarahumaras o rarámuris son un pueblo nativo de México, asentado en territorio del estado de Chihuahua. Paquimé se convirtió en un gran centro comercial que unió al suroeste de Estados Unidos. En su época de esplendor tenía una población de 10.000 habitantes que lo convirtieron en una de las más grandes del norte de América. La llegada de los españoles a México provocó un gran cambio en nuestra cultura, ya que cuando llegaron nos impulsaron su cultura, idioma, su costumbre y su religión. Por medio de las fuerzas y gracias a estos perdimos parte de nuestra esencia. Lo hicieron a través de la conquista espiritual y material. La conquista espiritual consistió en el cambio que se realizó en el corazón del hombre conquistado, ya que se le obligaba a rechazar su creencia religiosa. Debían de dejar de adorar a sus dioses que tanto veneraban y les hacían ceremonias. Los obligaban a adorar al dios que creían sus conquistadores. La conquista material consistió en la conquista de las tierras, de los bienes como el oro, objetos valiosos. Diego de Velázquez comenzó la conquista material cuando era gobernante de Cuba. Le otorgó a Hernán Cortés que fuera en busca de riquezas. El 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés conquistó el nuevo imperio mexica con la ayuda de los indígenas, que eran enemigos de los mexicas, lo ayudaron para la conquista. Esta conquista básicamente se realizó a través de la fuerza y la violencia. Cuando los españoles encuentran las riquezas de nuestro país, deciden avanzar en distintas direcciones en busca de más. En 1546 descubrieron Zacatecas, 1548 Guanajuato, 1552 Pachuca en su búsqueda de oro, minas y todo lo que fuera riqueza. En una expedición que se hizo en la zona de Sonora se toparon con otros iguales a ellos. Y ellos eran Alba Núñez, Cabeza de Vaca, con sus compañeros. Y ellos venían del norte porque habían naufragado. Y les platicaban que habían encontrado grandes riquezas en su búsqueda, como techos hechos de oro y muchas cosas más. Y así fue como Pánfilo de Narváez fue el encargado de buscar otras zonas. La tripulación de Pánfilo de Narváez hizo una expedición por el Golfo de México. Sus embarcaciones naufragaron y los que no murieron fueron atrapados. Alba Núñez de Vaca logra sobrevivir y regresa. La evangelización en el norte de Nueva España fue uno de los instrumentos para poder congregar a los indígenas de la región. La función de los jesuitas y franciscanos era evangelizar
Los primeros en llegar a nuestro estado fueron los franciscanos y en 1611 llegaron los jesuitas. Cada expedición iba acompañada de por lo menos un religioso. En 1574, los franciscanos fundaron el convento del Valle de San Bartolomé en el Valle de Allende y desde ahí empezaron a evangelizar. En 1600 llegaron los jesuitas. Las misiones fueron pequeños refugios construidos por los jesuitas, se levantaban edificios de piedra y adobe. Las casas de los indígenas se encontraban enseguida de la siembra, se esperaba que en poco tiempo aprendieran la lengua indígena. Los franciscanos se establecieron en la misión de San Francisco de Corchos en 1604. Para 1700, los franciscanos contaban con 14 misiones: San Bartolomé, San Andrés, San Buenaventura, Nombre de Dios, etc. En 1767, los franciscanos expulsaron a los jesuitas. Los franciscanos se ubicaban en el desierto y las llanuras, mientras que los jesuitas se ubicaban en la sierra. En 1591 llegan los jesuitas al grupo de Durango y en 1611 se fundó la misión de San Pablo Valleza. Guadalajara, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, etc. son nombres puestos por los españoles. Lugar donde encontraban minerales y era encontrado por los reales. Afuera de las minas se ponían haciendas y se hacían piezas únicas y las mandaban a México. La corona recibía el 5% de los lingotes de minerales. La mina La Negrita era la más famosa y se encontraba en Parral, y gracias a eso, Parral se hizo llamar la capital del mundo de la plata. La provincia de la Nueva Vizcaya ocupó los territorios de Durango, Chihuahua, Sonora, Coahuila y Sinaloa. Con el paso del tiempo, llegando al siglo XIX, se delimitó a Chihuahua, Durango y Nuevo México. El primer gobernante fue el general Francisco Ibarra, quien colocó la primera capital en el mineral de Santa Veracruz. La capital cambió mucho su ubicación durante los años, pero durante todo esto se organizaron las expediciones de conquista hacia el norte. Esto fue un gran avance para los españoles. La organización de la Nueva Vizcaya estaba dividida en diferentes zonas. Posteriormente, como una nueva organización, se organizó el virreinato también, fueron eliminadas las 12 provincias. A mediados de 1700, la sede pasó a Durango, a Chihuahua. En cada poblado que había importante se encontraba un alcalde, en lugares como Batopilas, San Francisco de Conchos, San Francisco de Cuallar, entre otros. En aquel entonces, su desarrollo se basaba principalmente en la minería y el comercio. Por el siglo XVII, todas las actividades no mineras se dedicaban a abastecer todos los centros mineros. Las poblaciones surgidas en Nueva Vizcaya impulsaron la creación de ranchos agrícolas y ganaderos. También fueron construidos caminos para comunicarlos. La sociedad en aquellos tiempos se dividía en tres. En un primer nivel estaban los españoles y los criollos. El segundo nivel estaba ocupado por los capataces de las minas, los pequeños comerciantes y los ganaderos. El tercer nivel estaba por los jornaleros y los peones, contratados por los niveles anteriores. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. Es considerado el acontecimiento más importante del siglo XV en México. Todo el conflicto se remonta a los 31 años del Porfiriato. En este tiempo México experimentó un crecimiento en el área económica y sobre todo la estabilidad política. Todo esto causó que Francisco I. Madero llamara a la rebelión para oponerse a la dictadura de Díaz. Personajes como Pancho Villa y Zapata lo apoyaron logrando su renuncia. Madero subió al poder en 1911, expuso reformas para Zapata y Villa, exigían tierra para los campesinos. Después de esto, Victoriano Huerta subió al poder asesinando a Madero en 1913. Carranza logró derrocar a Victoriano en 1915. Después, promulgó la Constitución de Querétaro. En 1919 fue asesinado Emiliano Zapata. En 1920, Carranza es asesinado por Álvaro Obregón, quien después de esto tomó el poder. Francisco Villa fue uno de los principales revolucionarios, conocido como el Centauro del Norte. Gobernó Chihuahua en 1913 y 1914. En 1923, Pancho Villa fue asesinado por los hombres de Terrazas. La reforma agraria es aprobada en 1937 por el presidente Lázaro Cárdenas. Hasta este día no se sabe cuándo acabó todo el proceso revolucionario. La villa de San Felipe en Real de Chihuahua fue señalado como la capital del estado, adquiriendo al mismo tiempo el rango de la ciudad. El 8 de septiembre de 1824 se creó el primer Congreso Constituyente. Después de varias sesiones se abrió la Constitución del estado, conformada por los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
En 1826 se publicó una legislación en la que el estado fue dividido en 11 partidos para su administración, siendo dirigidos por diferentes jefes políticos. El estado negoció la entrada de capitales ingleses a la explotación minera, especialmente en Batopilas. En cuanto a educación y cultura, el gobierno dispuso de una importante cantidad para fomentar la educación pública durante el gobierno de Urquidy. Hubo varias manifestaciones, ya que los federalistas buscaban un país dividido en estados soberanos, mientras que los centralistas buscaban un gobierno central fuerte que controlara la vida política de su país. Los centralistas se sentían más tranquilos con formas de gobierno parecidas al modo conservativo que existía en la época colonial. Durante el paso del tiempo, se tuvo una serie de cambios en la gobernatura del estado, así como conflictos entre el poder ejecutivo y legislativo. Al momento que Santa Anna estableció un régimen centralista por medio de las 7 leyes constitucionales, provocando guerra con Texas que se llevó a cabo en Chihuahua. El movimiento que hicieron los liberales abarcó gran parte de Chihuahua, que contaron con las fuerzas en la ciudad de Guerrero, Satebo, Santa Eulalia, El Sauz, Encinillas de Parral y Valle de Allende. Los comanches y los apaches comenzaron con el movimiento y los jefes de los presidios contestaron con la violencia, por lo que esto causó la muerte de los 2 capitanes comanches en la ribera del río Bravo. Posteriormente, la situación había llegado a un extremo en la que parte del noroeste del estado, que los vecinos de San Buenaventura proclamaron su independencia de las autoridades para disponer de todos los elementos a su alcance y combatir con los apaches. Los estragos de la guerra contra los apaches se dieron por parte de la ganadería, la minería, la economía, la agricultura y el comercio, cayendo notablemente en la década de 1830. La lucha contra los apaches causó gran preocupación en nuestro gobierno, porque venían uno tras otro de todos los intentos para detener esa amenaza a la existencia misma del Estado como organización social. Se tuvieron que poner recompensas para recuperar los animales que se habían robado los apaches, gracias a sus prácticas, pero serían los propietarios y no el gobierno. El gobierno estadounidense se extendió más hacia el margen de la izquierda del río Bravo del norte, sobrepasando sus límites claramente. El gobernante Irigoyen les informó al Estado sobre estos acontecimientos. Lo hizo por medio de un manifiesto en el cual exhortaba a la defensa de la patria, y así empezaron a hacer varias juntas patrióticas en las principales poblaciones de la entidad. Ángel Trías fue a combatir a Estados Unidos en 1846 y con ello contaba con facultades extraordinarias que le había dado la legislatura local. Inmediatamente mandó a requisar las armas de los particulares y así estableciendo la fábrica de los cañones. Con las aportaciones económicas extraídas de todas las partes del estado y el acopio de los rudimentarios elementos de la guerra que se fabricaron o llegaron a apartadas rancherías, se formó un batallón con 250 hombres. Los poderes estatales se trasladaron a la ciudad de Parral y el general Trías continuó su marcha hacia la Ciudad de México para solicitar recursos de su gobierno general. En 1848 se formaron los Tratados de Guadalupe Hidalgo, los cuales eran tratados de paz, amistad y límites entre México y Estados Unidos, por los territorios de Texas, Nuevo México, California, la Apachería y las regiones de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Tras eso, Trías tuvo que abandonar la capital y se dirigió a la villa de Rosales, hasta donde fue perseguido por los invasores en aquel poblado y tuvo una plática con Price para afirmar la fidelidad de sus declaraciones, pero él se negó a aceptar. Los tratados de Guadalupe Hidalgo se establecían tanto en México como Estados Unidos. Se trataba en que debían nombrar un comisionado que estableciera a una línea divisora entre varios países. Eso fue todo por nuestra parte, compañeros. Muchas gracias y que tengan un excelente día.